este curso que se llama Tú eres fuerza en mi debilidad. Les agradecemos su presencia esta noche y bueno, nos está ayudando el hermano Roberto, quien nos va a hacer favor de ser nuestro host, la hermana Anelis García, y vamos a iniciar esta clase poniéndola en las manos del Señor, que Él sea el que hable en esta clase y nos hable al corazón. Hermana Nuriemi, si nos hace favor de dirigirnos en oración. Amén, mi hermana, cómo no, mucho gusto. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, reconociendo, Señor, que tú, Señor, seas el que es, el que era, el que era, el que es y el que ha de venir, amado Padre, reconociendo que tú eres nuestro único y suficiente Dios y Salvador, libertador, restaurador, edificador, el que tú usas a cada uno de nosotros, Señor, como instrumento de gloria para tu reino, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en ti encomendamos esta clase, Señor, esta reunión, Padre de la gloria, donde el primer invitado especial eres tú, glorioso Espíritu Santo de Dios, que sea tú la columna de fuego ahorita en esta hora, en la noche, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo Nazaret, Señor, abriendo nuestros ojos, Señor, en nuestros sentidos espirituales, nuestros 5 sentidos espirituales, Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándonos entendimiento y sabiduría, Padre amado, que uses y bendigas, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, de una manera especial al hermano que va a dar la clase, de hermano Padre Celestial, te lo ponemos en tus manos, mi Dios, que seas tú poniendo ese carbón encendido en sus labios, Padre de la gloria, con tu guía y con tu dirección, amado Dios. Te damos gracias, te damos gloria, alabanza, amado Padre. Amén. 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 Pues vamos a iniciar esta clase y vamos a poner nuestra presentación. Bueno, esta es la presentación de nuestra clase y el nombre de la clase es Yo estaré contigo. Nuestro objetivo es aprender que Dios nos dio todo lo necesario, nos ha dado todo lo necesario para tener una vida de victoria espiritual. Fíjense, hermanos, que muchas veces la forma en la que hemos vivido antes de conocer al Señor, las personas que tienen la bendición de conocer al Señor Jesucristo como su Salvador desde que son pequeñitos, pues bueno, ellos no cursan con ciertas cosas que pasamos los que lo conocimos en una edad pues ya más avanzada. Cuando no conocemos al Señor, cuando no rige Él nuestra vida, nosotros tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos. A veces nos sentimos así como que muy ensoberbecidos y tenemos una concepción de nosotros mismos muy elevada. Nos sentimos más que los demás, nos sentimos que todo lo podemos, nos sentimos autosuficientes y esa no es una imagen que sea grata a los ojos de Dios, porque sabemos que Él al soberbio lo mira de lejos. Otras veces es al contrario, nos miramos muy poquita cosa, nos sentimos pues de verdad impotentes, imposibles de realizar muchas cosas que Dios ya nos ha dotado y nos ha capacitado para hacer. En el llamamiento de Gedeón, nosotros aprendemos la forma justa y acertada en la cual Dios nos mira. Y es entonces cuando damos gracias a Dios por la posición de privilegio que tenemos en Él y en la forma en que nos da humildad y fuerza en nuestras debilidades. Vamos a ver la primera parte de nuestra clase. Esta clase tiene 5 apartados. Vamos a iniciar con el número 1 que se titula Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y vamos a leer Jueces, capítulo 6, versículos 1 al 6, para iniciar ya de lleno con el estudio de Gedeón. Si alguien me hace favor de leer esta porción escritural, Jueces, capítulo 6, versículos 1 al 6, está en su pantalla.
Si gusta, Amén. lo lee. Ah, bueno, que el hermano lo lea. Perfecto. Hermano Simón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acompañado contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, cómo el pueblo de Israel, sin aprender nada de sus experiencias anteriores, apostataron otra vez, acarreándose nuevos pecados y con ellos nuevos juicios. La enemistad de los madianitas e Israel viene desde los tiempos de Moisés. Madián había combatido con ellos y se habían unido a los moabitas para contratar a Balaam para que maldijese a Israel. Y luego Balaam sedujo al pueblo para que aplicase la idolatría y una vida licenciosa. Y Dios le dio una orden a su pueblo. Vamos a leerla en Números 25, 17 y 18. Números capítulo 25, versículos 17 y 18. Lo voy a leer para ustedes. Hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Y más adelante en el capítulo 31 también de Números, Dios le da una orden a Israel. Y vamos a recordarlo leyendo Números, capítulos 31, versículos 3 al 7. Si alguien me hace favor de leerlo, está aquí en su pantalla. Números, capítulo 31, versículos 3 al 7. Alguien que nos haga favor. Gracias, hermana. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo a los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Gracias, Pati. Así que el recuerdo de aquel desastre aún enardecía el resentimiento de los madianitas contra Israel. El problema para el pueblo de Israel surge porque el mandato de Dios fue aniquilar a los madianitas. Sin embargo, el pueblo de Israel pues obedeció, pero a medias, ya que dejaron vivas a las mujeres y los niños. Y cuando Moisés se da cuenta, trata de rectificarlo, pero no en su totalidad, pues ordena matar a todos menos a las mujeres vírgenes. ¿Cuál fue la consecuencia? Ese pequeño remanente,
junto con los madianitas nómadas, fue suficiente para engendrar una generación malvada que más adelante buscó vengarse de Israel. Ay, ay, ay. Hermanos, la obediencia a medias a nuestro Señor, pues en realidad es desobediencia. No quiere cambiar la imagen. Permítanme un segundo. Aquí está. Como les decía, la obediencia a medias a nuestro Señor se llama desobediencia y denota un corazón rebelde. Fíjense, hermanos, ofendemos a Dios al pensar que nuestros pensamientos son mejores que los suyos, que nuestras ideas son mejores que las suyas. Existen muchas áreas de nuestra vida en las cuales el Señor nos está pidiendo, es más, nos está ordenando que las pongamos en orden, que las pongamos a su mano, que se las entreguemos, que dejemos de lado tal o cual pecado, pero nosotros hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. Aniquilamos solo parcialmente algunos pecados o aquel pecado favorito que tenemos y conservamos un remanente para después sufrir las graves consecuencias de nuestra rebeldía. Oremos a Dios, hermanos, y pidamos que nos ayude a eliminar las áreas de nuestra vida que no le agradan, que nos fortalezca para poder mantenernos firmes en su voluntad y no volver atrás en nuestros pecados anteriores. Fíjense, hermanos, volviendo con los madianitas, ellos eran pastores itinerantes, llamados hijos de Oriente, porque ocupaban el territorio al este del Mar Rojo, contiguo a Moab, a Moab. Acostumbraban a hacer invasiones y saqueos en el territorio de Israel, amenazándolos y volviendo cada año, más o menos por el tiempo de la cosecha, llevándose el grano, llevándose el ganado y otras propiedades movibles. Aún la vida misma del pueblo de Dios corría peligro en manos de estos saqueadores. El gran grupo de gente sin escrúpulos que eran los madianitas hacían incursiones en Canaán y era el mayor azote que atormentaba a los israelitas, teniéndose, como decía la escritura, que refugiar en cuevas en los montes, convirtiéndolas en su hogar. Madián era un pueblo nómada disperso en varios sitios. Uno de ellos era el lugar de la península del Sinaí, donde Moisés huyó del faraón, que se llamaba la tierra de Madián. También hay datos de un grupo de madianitas que estaba establecido en el sur de Transjordania, cerca de Moab. Y no solo eran los madianitas quienes azotaban al pueblo de Israel, sino también había otro grupo que se llamaba los amalecitas. Y ellos normalmente se mantenían al sur de Judá y al oriente del río Jordán. Tal y como lo leímos, la opresión por parte de estos grupos consistía en una visita anual llevándose todo lo que más podían, cosechas, animales domesticados, cruzaban el Jordán y pasaban arrasando el fértil valle de Jezreel, región que había sido abierta para la agricultura israelita, y luego descendían por la costa hasta Gaza. Venían como un gran tumulto de gente, haciendo gala de su poderío militar, saqueando y robando cuanto veían a su paso, tal poder que se debía en parte a sus camellos y pues a sus estrategias militares. Esta es la historia más antigua conocida del camello en una batalla de origen militar. Los israelitas también temían a los madianitas por ser un pueblo numeroso, por sus estrategias y por sus carros errados para la guerra, olvidándose de que ellos contaban con Jehová de los ejércitos, con su Señor libertador, quien ya les había otorgado en el pasado tremendas victorias militares.
Lamentablemente, nosotros muchas veces actuamos de la misma manera. Nos asustan los problemas cotidianos, como comentábamos la clase pasada, hasta un listado hicimos de todas aquellas cosas que nos llegan a estremecer, que nos llegan a causar miedo en nuestra vida cotidiana, olvidándonos de que somos familia del Dios viviente, que Dios nos ha dado tremendas victorias. Cada uno de nosotros hemos contado también ya en el grupo las victorias de las cuales el Señor nos ha sacado triunfadores. Y también nos ha sacado de situaciones que por nuestra propia cuenta jamás hubiéramos podido salir si no es con su bendita intervención. Hermanos, reflexionemos en el poder de Dios para sustentarnos en toda necesidad y actuemos por fe sin importar lo que miren nuestros ojos. Reflexionemos en lo que dice Hebreos 13:6, que dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Esta es una palabra que nos da el Señor, una palabra de ánimo, en la cual nos está diciendo, pues, aquí estoy yo y estoy listo para ayudarte. Vamos a ver la segunda parte de nuestro curso y vamos a ver este punto que se llama Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Vamos a Jueces capítulo 6, versículos del 7 al 10. Está en su pantalla si alguien gusta leerlo. Jueces capítulo 6, versículos 7 al 10. Yo lo voy a leer. Gracias. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Gracias, hermanos. Imagínense, hermanos, qué escenario más triste. Dios mismo tiene que recordarle a su pueblo la forma en que los liberó de la esclavitud y cómo les ha dado victoria sobre aquellos que los afligen, pues el pueblo lamentablemente parecía como si ya lo hubiera olvidado. Y esa figura que nos está mostrando en esto se llama el principio de liberación. Es una figura que para ellos era muy conocida y es muy interesante. Fíjense, hermanos, opera de la siguiente manera. Quien libera al pueblo de la injusticia se reserva el derecho a gobernar sobre el mismo pueblo. Y los liberados se convertían a su protector, quien les ofrecía protección militar y financiera en tiempos de necesidad. Fíjense, es bien interesante lo que esta figura que el Señor les está dando. ¿Cómo les dice? Mira, cuando en el mundo un rey libera a alguien que está oprimido, esa persona que ya es liberada le debe obediencia a la persona que lo liberó, le debe lealtad, le debe cariño y le debe amor. Y en cambio, quien los libera le va a proveer protección contra sus enemigos, le va a proveer alimento y le va a proveer ayuda en todo tiempo de necesidad. Los liberados pasan a ser sus servidores o vasallos y deben de tener una actitud de sumisión y lealtad a su liberador o protector. En la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, la palabra Gesed representa ese principio de lealtad.
y se traduce como amor y fidelidad hacia su libertador. Y vean esto qué interesante. Ser rebelde a quien los liberó se entendía como un acto de traición y como un acto de odio a su libertador por parte del siervo a su señor. Conforme a este principio de liberación dado por Dios, reflexionemos que a nosotros nos liberó de la esclavitud del pecado. Por tanto, ahora nosotros somos sus siervos, de manera que cuando no aceptamos su señorío en nuestra vida y nos mostramos rebeldes a su palabra, ¿qué es lo que demostramos? De acuerdo al principio que acabamos de ver. Que lejos de amarlo, lo odiamos. Y que lejos de tenerle una actitud de respeto, de sumisión y de servicio, le traicionamos. Y hermanos, esto me quebrantó en sobremanera. Se me hizo así tremendo, me tocó muy fuerte porque a veces uno se porta mal y pues como que dice, ay, ya me porté mal y ay, Señor, perdóname, y pide uno perdón y se arrepiente. Pero vean el principio que Él está dando, la forma en lo que nos lo está explicando, no es nada más así. Debemos de tener temor y tener de verdad respeto y tratar de mantenernos en obediencia, porque lo debemos de hacer. Fíjense, por eso esas palabras tan duras que dio, que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 44, dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí vemos como la rebeldía de corazón nos aleja de Dios. El pueblo clamó pidiendo un libertador y Dios les mandó un profeta que les diera un mensaje muy duro de escuchar con el propósito de que se arrepintieran de sus faltas. Hermanos, nosotros también en esta noche estamos escuchando unas palabras difíciles de escuchar, un mensaje duro, pero tratemos de que esto nos vuelva a los pies de nuestro Señor con humildad, con respeto, con apego y esforzarnos y suplicarle que nos fortalezca en nuestras debilidades para ser fiel a Él. Pidamos a nuestro Señor que nos ayude a ser sabios y sumisos de corazón para hacer su voluntad. Vamos a la tercera parte que se llama Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Vamos a Jueces capítulo 6, versículos 11 al 16. Si alguien nos hace favor de leerlo, también está en su pantalla. Jueces capítulo 6, versículos 11 al 16, por favor. Alguien que no lo lea. Jueces capítulo 6, versículos 11 al 16. ¿Lo Está en leo? su pantalla. Sí, por Dice, favor. y vino. Adelante. ¿Sí estoy bien? Sí, y vino el ángel de Jehová. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos... ¿Se fue el audio, Pati? Creo que sí, ¿verdad, hermanos? No, se le fue la conexión a Pati. ¿Ya? No, ¿Ya me oyen? ya te oímos. Ay, Rosy, ¿lo vuelvo a leer, Rosy?
Sí, porfa, porque no, como que primero se cortó, luego no se entendió y así. Bueno, lo vuelvo a leer. Sí, por favor. Bueno, ok, lo vuelvo a leer. Sí. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gracias, Pati. Fíjense, hermanos, cómo el ángel de Jehová le apareció a Gedeón debajo de un roble, bajo el aspecto de un viajero. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 21, donde observamos que llevaba incluso un báculo para ayudarse a caminar. Leemos que se acomodó a la sombra de un árbol característico de la sombra de la zona, para refrescarse y descansar. Y entonces, iniciando una conversación con Gedeón sobre la terrible opresión de los madianitas, es como comienza a animar a Gedeón a utilizar su fuerza para liberar al pueblo, para bien de su propio país. Al contestar, Gedeón primero le aplicó un término en hebreo que se equivale a señor, pero como diciendo señor a cualquier señor, ¿verdad? Pero más adelante le dio un nombre que generalmente se le da a Dios, cuando ya se da cuenta de que no es una persona cualquiera, sino es el ángel de Jehová el que está hablando con él. Cuando el ángel se encontró con Gedeón, él estaba sacudiendo el trigo en un lagar. En estas circunstancias podemos apreciar varias cosas. La primera es que la cantidad de grano que estaba trillando, pues era en realidad muy pequeña, puesto que usaba un mayal, que es ese instrumento que está señalado con la flecha roja en la imagen. Consistía en dos palitos, uno más corto que el otro, unidos por una cuerda, y se utilizaba para golpear los cereales, para separar el grano de la paja. Cuando el grano era muy poquita cantidad, era algo, vamos a decir, como casero, porque cuando ya lo hacían en grandes cantidades, como hicimos en el estudio de Ruth, recuerden que lo hacían en la era, que era una superficie dura, plana, y que la tenían así como con un, vamos a decir, con un murito que rodeaba todo ese gran círculo, y utilizaban una roca grande tirada por un animal, y entonces de esa manera separaban el trigo. Y en este caso, si se fijan, lo estaba haciendo en un lugar que también era inusual para esta actividad, que era el lagar. Y el lagar era el lugar donde ellos pisaban las aceitunas para la extracción de sus jugos o de sus aceites, según fuera el caso. También pisaban ahí las uvas, y no lo estaban haciendo lo estaba haciendo sobre una superficie dura, sino sobre la misma tierra, para que no hiciera ruido y no atrajera esto la atención de los saqueadores que podían venir para pues robarle lo que él tenía planeado para su sustento. Entonces, en todo esto vemos el temor que tenían, escondidos, haciéndolo en lugares inapropiados, con herramientas inapropiadas, porque pues tenían que hacerlo así para no llamar la atención de sus enemigos y que no les pudieran robar lo poco que tenían. Al analizar todas estas circunstancias, observamos el extremo temor en el que vivía el pueblo y las medidas que tomaban para evitar que lo poco que tenían para su supervivencia fuera arrebatado. Pero aquí la pregunta, hermanos, es, ¿qué necesidad tenían de vivir en semejantes condiciones? Si Dios había tenido un gran cuidado con ellos,
los había sustentado muchos años en el desierto, y no nada más del comer, del beber, de la sombra, del calor, sino hasta de cosas, detalles tan grandes que hablan del amor de un padre a su hijo, que es que las ropas no se les desgastaron, que sus calzados tampoco se les habían desgastado. La infidelidad a Dios, hermanos, es una situación que tiene un precio muy alto. Es el que se paga por estar apartado del Señor. Cuando nosotros vivimos lejos de su cuidado y de nuestro amor, lo hacemos por nuestras rebeldías. Y también pagamos ese alto precio, pues nos sentimos vulnerables, nos sentimos indefensos, nos sentimos en una situación de orfandad, solos y sin ningún apoyo. Hermanos, volvamos nuestros ojos a Dios y andemos por sus caminos. Disfrutemos de su paz y de su compañía, la cual Él mismo nos las ha prometido desde aquí, hasta el fin de los tiempos. Dejemos las cosas de nuestra vida en manos de Él y vivamos confiados en Él. En el versículo 14 leemos, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, no, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te mando yo? Aquí encontramos en esta frase un mandato, que es el de salvar a Israel de sus enemigos, y una promesa, el apoyo incondicional de Dios. Esto hizo saber a Gedeón el carácter divino de su visitante. Ahí es cuando él dice, no es un señor cualquiera el que me está visitando, es el ángel de Jehová que está conmigo. Entonces él se ve embargado de un sentimiento de pequeñez y sobre todo de temor ante la magnitud de semejante presencia divina, y también lo importante de liberar al pueblo de una horda de gente salvaje y sin escrúpulos. Por ello se disculpó de hacer semejante tentativa y quería asegurarse mejor de que la misión era realmente por parte de Dios. Gedeón expresa su deseo de ver una señal, pues la petición le pareció a Dios razonable y fue bondadosamente concedida. Hermano, quiero ahora enfatizar lo siguiente. Gedeón estaba atemorizado por los madianitas, escondido en cuevas y escondido para extraer el grano del trigo sin hacer ni un ruidito para que no le fuera robado. Se veía como una víctima de las circunstancias, con un sentimiento de orfandad y de abandono. Pero mira qué interesante es ver cómo Dios lo ve en el versículo 12, como un varón esforzado y valiente. Él a sí mismo se dice, no hombre, pues yo soy pequeñito porque vengo de una tribu pequeñita, y de esa tribu pequeñita mi familia es pequeñita, y de esa familia pequeñita pues yo soy el más pequeño. Entonces era el menor de los menores, y pues él se veía así, chiquito. Pero Dios lo ve como un varón valiente y esforzado. Qué hermoso es darnos cuenta la forma en que nos vemos a nosotros mismos, muy lábiles ante las circunstancias de la vida, muy atemorizados por los conflictos de la vida, muy pequeñitos, pero viene Dios y nos muestra cómo nos ve Él, cómo nos da una mirada tan diferente. Él nos ve como personas valiosas, dignas de dar su vida por nosotros. Vean la valía tan grande que tenemos a los ojos de Dios. Nosotros nos vemos poquita cosa, pero el Señor dice, tú vales mi vida, tú vales mi sangre, tú vales ese sacrificio tan grande que yo voy a hacer y que ya hice por ti, para que tú seas mi familia y para que donde yo esté, tú también estés conmigo. Nos ve como valientes y aún reconoce nuestro esfuerzo ante la vida. Hermanos, seamos agradecidos con Dios por su misericordia y por esa mirada amorosa, por esos ojos piadosos que posa encima de nosotros, y vivamos con la misma perspectiva que Él tiene de nosotros. Vamos a leer ahora Jueces capítulo 6, versículos 10
17 al 32. Esta es la cuarta parte de nuestra clase, se llama Paz a ti. Jueces, capítulo 6, versículos 17 a 32. Si alguien nos hace favor de leerlo. Jueces 6, versículos 17 al 32. Ese sí no está en la pantalla. Amén. Gracias, hermano. Y él respondió. Es del 17 al 32, ¿correcto? Sí, por favor. Ok. Y él respondió, yo te ruego que si he 17 hallado al gracia 32. delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura, de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levaduras y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando inquirieron, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Amén. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Fíjense, Gedeón da una mincha u ofrenda de carne al ángel de Jehová. Dicha carne parecía haber sido asada, lo que se hacía cortándola en kebab,
que es pequeños pedacitos, y poniéndola en un asador. Se colocaba cerca del fuego y el caldo era para consumo inmediato. Eso era como se hacía habitualmente, o sea, ponían la carnita en pedacitos chiquitos y le daban el caldito a la persona para que lo bebiera. Y el resto de la carne se ponía en una cestita, la cual era para que se la llevara el viajero y la consumiera pues durante su viaje. Tomemos en cuenta que el consomé, el caldito de esa carne, fue vertido sobre la carne. Y pensemos un poquito, hermanos, cuando una carne embebida en caldo y luego la madera pues también quedó mojada, ¿cuándo va a prender? Pues obviamente nunca. Sin embargo, el fuego consumió milagrosamente la ofrenda al contacto del báculo del ángel. Y con ella ocurre la desaparición del visitante, el cual no se alejó caminando por su propio pie, sino como un espíritu. Mientras estaba aquel fuego, el ángel desapareció. Eso llenó a Gedeón de asombro y al mismo tiempo de temor, pues al saberse indigno de la misericordia de Dios por sus pecados, se atemorizó aún más, pues había una creencia de que quien viera un ángel moriría inmediatamente. Dios se deleita en hacer progresar al humilde. Gedeón desea que su fe sea confirmada. Ahora, bajo la influencia del Espíritu, nosotros no tenemos que esperar señales ante nuestros ojos como las de Gedeón. Nosotros más bien debemos orar fervorosamente a Dios, que si hemos hallado gracia ante sus ojos, Él envíe una señal a nuestro corazón por la obra poderosa de su Espíritu Santo y que Él sea quien nos guíe en las circunstancias que nosotros estamos pidiendo a Dios su ayuda y su acompañamiento. El ángel de Jehová convirtió la carne en una ofrenda presentada por el fuego, demostrando así que él no era hombre que necesitara carne, sino el Hijo de Dios que iba a ser honrado por el sacrificio de su vida en rescate de muchos. Aquí se da a Gedeón una señal de que había hallado gracia ante los ojos de Dios, pues Dios le da un mensaje de paz y con él, para él mismo y también para su pueblo. Dios acepta la ofrenda de Gedeón, lo que da evidencia de que también lo ha aceptado a él y tiene aceptación de su persona. Nosotros también somos aceptos a Dios por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esforcémonos por vivir valientemente y de forma digna frente a aquel sacrificio. La noche después de la visión del ángel, Dios le da una indicación a Gedeón y dice: toma el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Fíjense, hermanos, que los madianitas probablemente habían reducido el rebaño de la familia, o tal vez, como el padre de Gedeón era idólatra, el mejor toro había sido engordado para el servicio de Baal, de manera que el segundo sería el único toro apto para el sacrificio a Dios. En la religión cananea, el toro representaba a un dios llamado El. Tal vez por eso Jehová ordenó a Gedeón utilizar ese toro para destruir el altar con la ayuda de los 10 siervos que leímos en la porción escritural. Esos 10 siervos eran siervos de confianza y demolieron el altar y levantaron sobre el lugar designado otro altar, pero ahora a Jehová. Pero por temor a la oposición, el trabajo que tenía que hacerse en la noche. Al día siguiente se levantó el pueblo violentamente y se juntaron para vengarse de Gedeón. Joás, su padre, tranquilizó a la turba diciéndoles que el tal Dios, es decir, Baal, podía vengarse solo, y los convence de su necesidad de pedir socorro a aquel que no podía vengarse por sí mismo. O sea, les dice: bueno, entonces no se puede vengar el Dios, o sea, tienen que venir ustedes a hacer la venganza. Pues, ¿qué tipo de Dios es?
Antes de iniciar la batalla contra los madianitas y sus falsos dioses, Gedeón se puso en paz con Dios. Nosotros en nuestras batallas espirituales debemos hacer lo mismo que Gedeón. Iniciar poniéndonos a cuentas con Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y entonces, ya que nos hemos arrepentido con intención de apartarnos de ellos, iniciar con los cambios necesarios, derrotando los ídolos que todavía tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida diaria, pidiéndole a Dios que nos ayude con su Espíritu Santo para que podamos salir con victoria de cada una de esas batallas, lo cual requiere un esfuerzo continuo para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, como lo dice 2 de Corintios 10, 5 y 6. Y dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mira, hermano, cómo la meta no es una obediencia a medias como la que tuvo el pueblo de Israel, sino una obediencia completa y perfecta. Pidamos ayuda a nuestro Señor para que esté con nosotros en este camino. Vamos a nuestra última parte de nuestro estudio del día de hoy, que es el número 5, que se titula Gedeón y el vellón. Vamos a la lectura de Jueces, capítulo 6, versículos 33 al 40. Si alguien nos hace favor de leerlo, Jueces, capítulo 6, versículos 33 al 40. Si alguien nos hace favor. ¿Lo leo? Sí, por favor, Pati. Dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles, y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Gracias, Pati. Miren, hermanos, esta turba de gente malvada, que eran los madianitas, se dejaron venir a una contra Israel. Y es entonces que las tropas consideradas de Madián, Amelec y sus vecinos cruzaron el Jordán para hacer una nueva incursión en Palestina y acamparon en las llanuras de Reón. Imagínate, si fueras Gedeón, el recién levantado libertador, el mismo que vivía escondido en una cueva, el que casi ni quería hacer ruido para desgranar el trigo, y ahora ves que viene esta gente cruel y sin escrúpulos en guerra contra tu pueblo, y tú eres quien tienes que hacerles frente, ¿cómo estarías? Pero ve la grandeza de Dios, quien no lo deja solo, sino lo inviste de su espíritu, confiriéndole no solamente sabiduría y fuerza, sino también poder de convocatoria para tomar las decisiones necesarias para salir adelante de tan tremenda situación. No solo actuó en Gedeón, sino en los corazones de los demás, para que a su grito de guerra fuera obedecido entusiasmamente por las tribus vecinas. Conociendo el gran peligro al que se enfrenta, es entendible que buscara tener una nueva seguridad en su llamamiento divino para semejante tarea. El milagro del vellón fue indiscutible,
especialmente considerado lo abundante del rocío que cae en aquel país, de manera que era imposible que no se mojara la tierra de abajo. Sin embargo, Dios le confirma a través de este milagro una y otra vez cómo Él está con él y lo va a respaldar y es el elegido para esta misión. Qué hermoso es descubrir en las peticiones de Gedeón la tremenda paciencia de Dios, la forma en la que nos conoce tan íntimamente como para saber los más íntimos temores de nuestro corazón y su consideración hacia nuestra imperfección. Demos gracias a Dios por su profundo amor y por tenernos paciencia en nuestras debilidades. Hermanos, en esta porción escritural vemos cómo Dios nos transforma de débiles en fuertes y nos da su Santo Espíritu para salir adelante de todas nuestras batallas personales, para nuestro propio beneficio, y aún más nos fortalece para cumplir con nuestro servicio a Él en favor de nuestros hermanos, y aún más, no solamente para eso, sino para ser de bendición a otros. Te invito a que reflexiones en el amor de Dios y en su poder para ayudarnos siempre. En Salmo 94, 18 dice: no bien decían, mis pies resbalan, cuando tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Hermosa lección esta que nos da el Señor con el llamamiento de Gedeón. Así es de que ahora, hermanos, vamos a pasar al material que tenemos para contestar las preguntas del material. Dice el número 1, ¿de qué manera podemos ver la misericordia? ¿Vale? Sí. ¿De qué manera podemos ver la misericordia de Dios en estos versículos? ¿Quién puede contestar eso? ¿De qué manera podemos ver la misericordia de Dios en este pasaje escritural? ¿Mm? No hay presentación. Hermana, bueno, tal vez, digo yo, no sé, tal vez que los hijos de Israel estaban en pecado, ¿verdad? Y a pesar de lo que estaban haciendo, ellos claman a Dios y Dios envía a un varón profeta, ¿no? Claro, esa es una de las formas que podemos ver, porque fíjense, hermanos, cómo Dios pudo haber dicho, bueno, es que ellos de verdad, ya como lo vimos en clases anteriores, es una cosa que pues se apartan de su fe, adoran a otros dioses y yo les doy otra oportunidad, les levanto un juez y pues no, vuelven a la misma y por más que les jalo las orejas, no, ya vamos a acabar con este pueblo. Y vemos que no, al contrario, Él les tiene paciencia, les sigue levantando jueces, les sigue levantando libertadores y les sigue dando otra oportunidad y otra oportunidad. Y vemos que, pues, que son 12 jueces los que aparecen en este libro, o sea que ahí podemos ver la misericordia tan grande que tiene Dios. La pregunta número 2 dice, según esta porción escritural, ¿cuál era el principal sentimiento que tenía el pueblo? ¿Qué sentimiento era ese que ellos tenían de continuo? ¿Cómo se sentían conforme a la situación que vivían con los madianitas? Estaban oprimidos. Sí, se sentían como, en parte como víctimas de las circunstancias, ¿verdad, hermano? Es que vienen ellos, es que ellos son malos, es que ellos vienen y me roban, me saquean, se llevan lo mío. Bueno, ya no aguanto. Ese es un sentimiento. ¿Cuál es el otro? Sí, hermana, también, buenas noches. Buenas También noches, Abigail. mucho, era un pueblo que se quejaba demasiado, ¿no? Porque siempre decía, ay, el Señor nos ha sacado de tal sitio para llevarnos aquí o allá, y siempre buscaban al Señor culpable, ¿no? Entonces, no se arrepentían de sus caminos también, ¿no? No les era muy difícil reconocer sus errores, y por eso los llevaba a estar cegados y quejarse constantemente.
Exactamente. Entonces ya vemos que también era, pues se quejaban, ¿verdad? De la situación que vivía, había una situación de queja y había una situación de temor, porque aparte de eso, pues vivían de continuo con miedo. Y Cuestionaban, ante, ¿mandé, hermano Simón? cuestionaban. Ajá, pues ¿dónde está, verdad? ¿Dónde está nuestro Señor? ¿Qué hay? Pues ¿dónde está aquella misericordia de la que nos hablan nuestros padres? Pati. Dice que se sentían desamparados, pero Desamparados. chistoso, ¿no? Porque ellos pues bien sabían que estaban en pecado y aún así se sentían como que Dios los había dejado, cuando pues muchas veces pues es el hombre, ¿no? El que se aleja de Dios, ¿no? Entonces ellos se sentían, dice aquí que se sentían desamparados. Fíjate, sí, Pati, exactamente. Ve, Dios estaba ahí y Dios les mostró su amor, su cobijo, su perdón, su paciencia y sin embargo ellos se sentían, como dicen, ¿no? Así con esa sensación de estoy desamparado, estoy solo, vivo en orfandad, ¿verdad? Hermana, Sí, hermano. sí, digo yo, había hipocresía en ese pueblo porque lo buscaban solo cuando lo necesitaban, nada más. Pues sí, no había una relación de permanencia ni de fidelidad. ¿Qué sentimientos tan terribles, ¿no? Sentirse desamparado, sentirse inseguro, temeroso, con queja continua, ¿verdad? Los israelitas, fíjense, hermanos, como lo veíamos en otras clases, temían a los madianitas porque eran un pueblo numeroso, por sus estrategias militares, por sus caballos, por sus camellos y por sus carros errados. Pero tenían razón para temerles. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tenían razón para tener miedo, para vivir esa vida así, atormentados y temerosos? Si no confiaban en Dios, sí. Exactamente, ese es el punto. En realidad, pues no tenían razón, porque tenían un Dios poderoso que se había manifestado a ellos con mano, pero mano fuerte, y les había mostrado milagros, maravillas, victoria tras victoria, y sin embargo ellos se sentían atemorizados por lo que veían sus ojos. Ahora, ¿qué tipo de ayuda, en la pregunta que sigue, qué tipo de ayuda pidió Jehová? Digo, ¿qué tipo de ayuda pidió el pueblo de Israel a Jehová? ¿Por qué clamaron? Dice la escritura, y clamaron a Jehová y pidieron, ¿qué le pidieron? Señal. ¿Cuál fue? ¿Mandé? Ay, ¿qué crees? No se te oyó, Pati. ¿Pidieron señal? Pidieron... Perdón, tengo muy entrecortado mi internet, creo, ¿verdad? Creo Hoy. que ahora sí se te anda chispando. Ahora sí es que ahora sí que mis hijos también están en clase y también están usando, por eso yo creo que se me va mucho. Pero yo aquí veo que dice que él ruega, ¿no? Y le pide a Dios señal de que ha hablado. Bueno, Gedeón pidió una señal, pero el pueblo, a ver, Abigail. Sí, el pueblo había pedido alguien que los liberte, ¿no? Un juez. Exactamente. Pidió un libertador, pero ¿qué les mandó Dios en lugar de un libertador? Al más pequeño de los pequeños. Dice que ellos clamaron a Dios y le pidieron a alguien, un libertador, que los ayudara, que los sacara de esa circunstancia. Y en vez de enviarles un libertador, ¿qué les mandó? Dice la escritura que les mandó un profeta. Ellos decían, mándanos a alguien que nos liberte. Y en vez de eso, les manda un profeta que viene y les dice, pues ustedes que se apartaron, ¿verdad? Y les da ahí, como lo leímos, como lo estudiamos, les da una llamada de atención para que reflexionen en la forma en la que se han comportado. La siguiente pregunta dice, ¿alguna vez le has pedido a Dios una cosa y te ha enviado otra completamente distinta? Y aquí sí me gustaría que me comentaran si alguna vez ustedes
pidieron a Dios algo, pero Dios les dio otra cosa diferente. Si alguien quiere compartir un testimonio o algo que le haya sucedido con referencia a esto. Yo, a ver si me oigo. A ver, Pati, gracias. Pues yo cuando estábamos allá en el Estado de México, pues yo le pedí a Dios mucha bendición allá. Pedía que Dios bendijera mucho su trabajo de mi esposo allá. Pero pues Dios cambió los planes totalmente para que nos viniéramos acá a Querétaro. Y no era mi plan, no era mi oración. Más sin en cambio Dios de un momento a otro movió todo para venirnos para acá. Y de repente yo le digo, Señor, yo pedí allá mi bendición, más pues Dios nos ha bendecido acá. Y ahora contéstanos, Pati, porque pues la pregunta que sigue va relacionada con la primera. ¿Qué fue mejor, lo que pediste o lo que te envió? No, pues sin duda lo que Dios me dio, porque aquí, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido mucho y pues mis hijos ya tienen su escuela, tienen su universidad. Pues yo veo que aquí Dios ha movido todo a su manera, no a la manera que yo he querido o que yo había pensado, no que he querido, sino yo había pensado que era. Pero de verdad Dios ha sido muy grande en la decisión que Él tomó para nuestras vidas. Y pues nosotros aceptando la voluntad de Dios, y ahora puedo ver que es bueno Dios con nosotros. Amén. Abigail, por favor. Sí, hermanos. En mi caso, cuando estábamos congregando anteriormente, yo estaba en una congregación, pero de un momento a otro nos cambiamos de casa y entonces ya nos quedaba muy lejos la iglesia a la que íbamos anteriormente, y yo ahí estaba sirviendo con los niños, estaba en muchas cosas, muchas actividades en la iglesia, y también estaba muy comprometida con la obra, ¿no? Pero de un momento a otro fue una gran sacudida, ¿no? Y luego el Señor me llevó a una iglesia que es mucho más grande, ¿no? Y en donde se requerían más personas. Y allí he podido aprender mucho más. También mi carácter está también en proceso, ¿no? Y me han puesto también con los niños. Y estoy, aprendo todavía, estoy moldeándome, ¿no? Y ha sido muy bueno porque en realidad cuando estamos en dificultades, es cuando a veces queremos hacer las cosas de una manera, ¿no? Pero nuestros pensamientos no son los de Dios. Y sabemos que todas las cosas que el Señor nos manda, por así decirse, todas las cosas nos van a ayudar a bien, ¿no? Y Amén. sin duda alguna, sí. Muchas gracias, Abigail. Y fíjense, hermanos, yo también les quiero compartir que de verdad a veces pedimos una cosa pensando que es lo apropiado para nosotros, pero Dios nos sorprende y nos da verdaderamente lo que es lo mejor, lo más excelente para nosotros. Fíjense que a mí me sucedió que yo antes de estar sirviendo para 5E, bueno, sirviendo a Dios a través del Ministerio 5E, pues yo estaba dando clases a adolescentes en mi iglesia. Y yo me acuerdo muy bien que pues vino la pandemia y pues ya no hubo clases presenciales. Entonces me dieron un tiempo de clase a través de una plataforma y pues era una clase muy cortita. Y después de eso me dijeron, no, ya no vas a estar a cargo de esta clase, sino ahora vas a ocuparte de TikTok y vas a dar 1 minuto de enseñanza cada 6 semanas. Me tocaba 1 minuto de enseñanza. Y yo decía, ay no, señor, pues se me hace bien complicado. Yo ni conocía bien la plataforma de TikTok. De hecho, pues no la conozco muy bien, ¿verdad? Pero yo decía, pero ¿cómo? Eso es muy complicado. Pero pues yo oré al Señor y le dije, pues Señor, tú sabes, yo soy tu sierva, yo a donde tú me pongas y como tú me pongas, yo voy a servirte. Y en ese tiempo, que yo tenía mucho tiempo libre, porque verdaderamente, pues, 1 minuto cada tanto tiempo, pues era en realidad, pues, mucho tiempo que un maestro no enseña. Y fue en ese tiempo cuando Dios me trajo
a través de la invitación del pastor Nelson a servir al 5E. Y me dijo el pastor, mira, vas a enseñar a través de la plataforma Zoom. Y yo decía, ay, pero qué complicadas las plataformas, se me hacía bien raro dar consulta, pues de frente, dar clase, perdón, de frente a la pantalla. Y vean cómo esta plataforma, de verdad, el Señor la puso para que nosotros podamos en tantos países reunirnos y alimentarnos de su palabra y compartir testimonios y darnos cuenta que nuestro Dios sigue con nosotros, sigue vivo, sigue vigente, y nos nutramos y nos alimentamos del cariño de los hermanos y a través de la palabra del Señor. Entonces, si a mí me hacen también esta pregunta, ¿qué pediste y Dios qué te envió? Pues yo pedí enseñar presencialmente y Dios me envió a enseñar a través de esta palabra. Y si me preguntan qué fue mejor, lo que pedí o lo que Dios me dio, verdaderamente Él tiene la verdad. Él es quien nos da a la medida de lo que necesitamos. Nidian, por favor. Amén. Bueno, hermana, yo mi testimonio también estaba pidiéndole al Señor prepararme en la palabra. Habían abierto un instituto aquí donde yo estoy y tenía que ser pago y quedé desempleada, estoy desempleada y yo decía, Dios mío, el deseo de yo prepararme, de yo poder, y una mañana estaba metida en Facebook y veo la presentación de estas clases y me meto allí y empiezo a estudiar cómo era y veo que es gratis y, oh Dios mío, ¿será que? Y me dio ese deseo de poder entrar y doy gracias a Dios porque sí ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia en el anhelo de que llegue la hora de estar en clase, la hora de y ha sido muy hermoso y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que me ha permitido también conocer y estar, como dice, con tantos países aquí sin haber viajado. Y gracias a Dios por esa experiencia tan hermosa, sin pagar ni medio, como dicen aquí en Venezuela. Qué bendición, gracias al Señor. Y fíjate qué bonito, Nidian, cómo Dios puso en tu corazón de sí, a ver, busca, ve esto y métete y ve, qué bonito. Fíjate que al final de los cursos nosotros damos, igual de manera así, obviamente gratuita, porque todo lo hacemos para el Señor, damos el material del maestro y damos el material del alumno, por si alguien quiere ocuparlo. Al final del curso se entrega, por si alguien quiere ocuparlo para seguir enseñando en sus grupos pequeños que tengan, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué cualidades le menciona el ángel a Gedeón? ¿Qué cualidades son las que le resalta el ángel a Gedeón? ¿Cómo le llama? Varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Y hermano, ¿es la misma apreciación que tiene Gedeón de sí mismo? No, el Gedeón aparece diciendo que él menciona a Israel, que porque lo sacó de allá de Egipto, lo sacó de Egipto y lo habían desamparado porque se sentían desamparados. Muchas gracias, hermano. Y lo había entregado, porque lo había entregado en manos de los madianitas. Sí, claro. Pero el mismo le está diciendo, el mismo le está dando la respuesta, ve con tu misma fuerza, la misma fuerza. ¿Y cómo voy a tener esa fuerza? A través de mí, mi presencia, la presencia mía es suficiente. Y tú con esa fuerza, con la presencia mía y tu fuerza vas a lograr lo que yo te estoy mandando a hacer. Claro, o sea, Dios mismo le provee la fuerza que no tiene, le da énfasis en el valor que él tiene, pero Dios mismo lo va a sustentar. Lo mismo que pedía Moisés cuando le decía en aquel versículo que si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ninguna parte. Y lo mismo que le decía a Josué, esfuérzate, sé valiente conmigo. Y eso es lo mismo que pedimos nosotros muchas veces.
es una palabra bien revelada, o sea, una revelación que uno tiene que tomarla e iluminarla, porque eso en verdad es real. O sea, nosotros con nuestra fuerza no podemos, y la palabra lo dice, dos son mejor que uno, y sin Jehová no podemos hacer nada. Nada. Y aquí vemos ese Dios que nos respalda y que nos da valor y que nos sustenta en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando tenemos que mostrar valor, tomamos valor de él. Muchas gracias, hermano Simón. William, hermano William. Sí, Dios me lo bendiga. Yo estoy queriéndolo aplicar a nuestro tiempo, lo que realmente ocurre en nosotros. Como bien decía el hermano, el mundo realmente nos mira mal. A veces estamos sirviéndole al Señor y aún en la misma iglesia no se valora realmente el esfuerzo que se hace, el trabajo que se hace. Siempre hay un círculo ahí como que el ideal, pero uno está ahí, aquella anciana que ora, aquella hermanita que está orando, aquella hermanita que está ayudando, aquella hermanita que limpia, que organiza, aquella maestra de escuela bíblica dominical que está esforzada con esos niños, aquel líder que está dándolo todo, pero no recibe, quizás no estamos para eso, pero sí es bueno valorar el esfuerzo que uno hace. A veces uno mismo como persona tiende a pensar un poco menos de sí mismo. Y lo bonito de todo esto es cómo Dios nos valora. Y lo que le dice el ángel es una palabra, yo solo me imagino, lo imagino a él recibiendo esa palabra que le está diciendo el ángel. ¿Cómo se debe sentir ese varón en ese momento? Saber de que porque Dios mismo, no la gente, no lo que tenemos al lado, sino que Dios mismo le está diciendo lo que es un varón esforzado, valiente y esforzado. Y qué valores más grandes, esas dos cosas que se necesita para estos tiempos, para no ceder en cuanto a la vida misma, a la vida cristiana, en nuestro testimonio, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, universidades. Interesante, ¿no? Que Dios nos vea así, preciados para Él. Aunque el mundo nos desecha, aunque el mundo, un hombre te diga no vales nada, mujer, aunque una mujer le diga a otro, tú no sirves para nada, pero para Dios sí servimos y valemos. Dios los bendiga. Bendiciones, hermano. Muy acertado su comentario, hermano William. Y fíjese que ayer que estábamos tomando también el curso de cómo hacer discípulos con visión, que estábamos viendo el testimonio que da el Señor Jesucristo de Juan el Bautista, ahí también vemos un testimonio grande y le dice cosas hermosas, que no ha habido varón como él, ni lo habrá. Y uno se queda pensando, ¿y cómo será? Bueno, es que Juan el Bautista era un tipazo, pero cuando vemos en este hombre Gedeón, con qué palabras de amor, como dice el hermano William, llega Dios y lo ve como un varón valiente, aquel hombre que estaba ahí haciéndole chiquito para desgranar su maicito y ahí escondido y viviendo en un hoyo, pero Dios lo ve como un varón esforzado y valiente. Y qué hermosa es la mirada de nuestro Señor y qué grande su misericordia y qué grande su amor para mirarnos así. Y de verdad, eso es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por el cual somos aceptos al Padre. Entonces, dígame, hermano Roberto. Sí, no, qué bendición, qué belleza, como dice el hermano William, ¿verdad? Que ver un ángel y que, bueno, pues qué hombre más lleno de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Porque a veces tenemos, dale un momentico, que es que voy aquí y ahora sí. A veces, ¿cómo se llama? Estamos llenos del Señor y no nos damos cuenta y no explotamos esos dones y esa bendición que Dios tiene en uno, ¿verdad? Porque inclusive hasta Gedeón, ahí en el versículo 22, ¿verdad? Dice, ¿cómo se llama? Viendo entonces Gedeón, que era un ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. O sea, ni él, o sea, pues era un hombre muy lleno de Dios. Pero Dios le dijo, o sea, no tengas temor, no morirás.
O sea, fue tanto, o sea, él no sabía que estaba tan lleno el Señor. Y a veces nosotros no sabemos, o sea, lo que tenemos, hermana. Y la verdad es que, o sea, estamos llenos del Señor y no explotamos eso. Que hay que pedirle a Dios que nos dé, ¿verdad?, entendimiento y que nos dé sabiduría para poder utilizar esos dones, ¿verdad?, que tenemos y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, porque él pensó que iba a morir, ¿verdad? Claro que sí. Por esa creencia que tenían, que el que viera un ángel moriría. Pero fíjense, hermano, nosotros, Dios nos ha hecho tanto, de verdad, tanto, porque nos ha hecho su hogar. Imagínense que Él nos considera dignos de que su Santo Espíritu more en nosotros. O sea, esto es algo grande y que debemos de tomarlo muy, muy en cuenta para nuestro día a día. Mary Castro, por favor. Hermanita Mary Castro. ¿Será el Yo micrófono? el micrófono, exacto. ¿Me escucha? Sí, ya, hermanita Mary. Sí, hermana Rosy, en realidad es extraordinario porque los métodos de Dios son infinitamente variados. Amén. En realidad, su meta es siempre la misma, obtener una victoria de manera tal que solo tenga una explicación. ¿Cuál explicación? Dios lo hizo. Amén. ¿Verdad? Entonces, es bastante emocionante, bastante bueno para el cristiano saber de que Dios siempre va a estar respaldándolo a uno, aunque a veces uno no lo crea. Así es. Sería mi comentario. Muchas gracias, hermana Mary. Y esto, como bien dice, nos llena de ánimo. Nos deja el corazón así, gordo, gordo, gordo de amor, porque decimos, qué grande es nuestro Señor, qué grande es su misericordia, y no nos queda más que agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. En la pregunta número 9 dice, ¿qué fue lo que hizo Gedeón inmediatamente después de recibir la comisión del ángel? ¿Qué fue lo que hizo? Veíamos que incluso a la imagen, ¿verdad? De que puso ahí la carne. Edificó el altar, ¿no? ¿Mandé? No fue, preparó la ofrenda. Preparó una ofrenda, se puso en paz con Dios, puso la ofrenda, le vació el caldito y bueno, Dios aceptó esa ofrenda porque Él se puso en paz. Y fíjense, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros antes de hacer cualquier cosa para nuestro Señor? Siguiendo este ejemplo de Gedeón. Pues de la misma manera, ponernos en paz con nuestro Señor, ponerlo todo en sus manos y pedirle que nos ayude. Pero lo más importante, ponernos a cuentas con el Señor. Hermana Abigail. Justamente eso es lo que quiere el Señor, que nos pongamos a cuentas, porque de hecho que si nosotros no reconocemos que somos pecadores y no nos acercamos, ¿no?, con un corazón humilde, el Señor verdaderamente mira de lejos al altivo, ¿no? Y Él lo que busca es una persona que reconozca que depende y necesita de Él continuamente. Así es. Pues con esta pregunta terminamos pues del material que teníamos preparado para conversar en este tiempo que es el tiempo grupal, y pues nos vemos, si Dios nos presta vida, la próxima semana para ver nuestra siguiente clase, que sería la lección número 4. Así es de que, hermanos, pues vamos a orar para despedir este tiempo y después vamos a tomar la foto. ¿Vale? ¿Quién nos va a hacer favor de orar para despedir este tiempo? ¿Quién era, hermano Roberto? Yo. El hermano Simón. Sí, es cierto, el hermano Simón. Por favor, hermanos. Todos en reverencia. Padre amado, príncipe de paz, rey de gloria. Hoy estamos reunidos, Señor, delante de tu presencia y en el nombre poderoso de tu Hijo amado.
Para darte gracias siempre y en todo lugar por todas las cosas maravillosas que hace por cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos estar reunidos acá en este grupo, Señor, conociendo más de ti, más de tu presencia, llenándonos de más sabiduría a través de tu voluntad, Señor. Todos los que estamos acá, Señor, ¿me escucha? Todos los que estamos acá, Señor, buscamos cada vez acercarnos más a ti, Señor, buscando de ti, conociendo más de ti, Señor. Llevando cautivo todos nuestros pensamientos, Señor, a la obediencia de Cristo, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que bendiga a todos y cada uno de los hermanos que están acá en este momento, Señor. Que nos reunimos cada viernes, Señor, a buscar de ti, a saber más de ti, Señor. Acompáñanos siempre, así como acompañaste la presencia a Moisés, a Josué, a Jacob. Que tu presencia siempre vaya con nosotros, Señor. No nos desampares nunca. Tu palabra dice, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. ¿A dónde podremos ir, Jehová de los ejércitos, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Te bendecimos, Señor, te damos gracias, exaltamos tu grandioso nombre y te damos honra, Señor. Toda la gloria sea para ti, Padre Celestial. Bendice a la profesora, a la docente, bendice a cada uno de los hermanos. Manténnos siempre unidos, Señor. Guarda nuestra entrada y nuestra salida. Nos despedimos en este momento de esta transmisión, pero tú sigues con nosotros, Señor. Acompáñanos siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Pues, Amén. tomar la